amigos que cada martes nos visitan a esta hora para contarnos historias. Historias de santidad matrimonial y familiar. Ellos son Leo Cosi y Paola Rizuleo. Chicos, ¿cómo les va? Los dos juntitos hoy, ¿eh? Juntitos después de 2 martes que uno y uno hicieron. ¿Cómo les va? Bien, bien, Vero, todo bien, por suerte. Así es, finalmente podemos hacerlo juntos. Qué bueno que sea así. Bienvenidos, verdaderamente. Así que pantalla plena para ustedes. Entonces Así. empezamos con una frase como siempre, una que en este caso la dijo, vamos a hablar de Alcide, de Gasperi y Francesca Romani. Ahora sí, realmente creo que nos desposaremos, porque así era el destino. No creo en el destino de las estrellas, sino en Dios. Le pediré que me haga más bueno, porque de ahora en más deberé ser bueno también para ti. Esto le escribe Alcide, a quien va a ser su futura esposa Francesca. Desde muy joven, Alcide se involucra en política, logrando pronto ser elegido diputado italiano. En casa de un amigo parlamentario va a conocer a su hermana, Francesca. Aunque ninguno de ellos dos lo sospechara en aquel momento, con sus 12 años de diferencia, Francesca sería su futura esposa. Al cabo de algunos reencuentros se enamoran, intercambian cartas de gran profundidad afectiva y él le previene a Francesca que siempre sería apasionado por la política, ya que lo sentía como un deber para colaborar en el bien de los demás. Ella no solo consiente, sino que se enamora más de él en vista de este compromiso que irradiaba. Se casan finalmente en 1922 y tendrán 4 hijas en sus 33 años de matrimonio. Ese aviso por su compromiso me hace acordar en su momento cuando vimos a los japoneses, Takashi Midori, donde él también le prevenía de que eran apasionados por su vocación de la radiología y eso podía conllevar algunos riesgos a futuro. Así que, bueno, como también en este caso la previene antes del matrimonio para que se case bien consciente su futura esposa. Alcide, ellos van a tener varios hijos y Alcide va a ser siempre un padre presente, a pesar de todas sus obligaciones. A tal punto que cuando llega a ser jefe de Estado, como vamos a ver un ratito, él va a elegir llevar con él a alguien de la familia en todos sus viajes para compartir esos momentos. Su hija María va a recordar años después: nuestro padre era un cristiano seguro de sí, decía, y al mismo tiempo muy confiado en la providencia. Nos había enseñado de la presencia de Dios en las cosas humanas. Era su forma de manejarse, tanto en la política como en la vida familiar. Siempre buscar la presencia del Señor. En 1927, la flamante dictadura fascista lo encarcela durante muchos meses por animarse él a denunciar públicamente los crecientes abusos que veía. Debe sufrir así la soledad y la distancia de su amada familia. Y elige la Biblia como libro de cabecera en la prisión, obteniendo ella, la Biblia le daba fuerza y le daba el valor para esta dura espera. Francesca le hace llegar un rosario con el cual él va a rezar todas las noches junto a su familia a la distancia. Él decía, me arrodillo con ustedes. Finalmente, el Vaticano logra negociar su liberación después de 1 año y medio que lo deja muy frágil de salud, incluso desempleado y con serias dificultades económicas, hasta que finalmente en 1929 le consiguen un trabajo como catalogador en la Biblioteca Vaticana. De hecho, ahí hubo unos cuantos laicos que fueron refugiados para resguardarlos de la persecución fascista que buscaba, digamos, separar a los laicos más comprometidos. Y ahí él va a pasar sus siguientes 14 años hasta que termina el fascismo. Francesca, años después, escribe, recordando esta época, ¿no? Nuestra vida juntos fue dramática y osada, pero éramos felices. Durante la década de 1930, De Gasperi escribió una columna internacional regular en la revista L'Illustrazione Vaticana.
en la que describió como la principal batalla política aquella entre justamente el comunismo y el cristianismo. Se desvive en fundar un partido de inspiración católica que frenara el amenazante ascenso comunista. Y en 1943 publica Ideas para la Reconstrucción, que equivalía a un programa para la naciente democracia cristiana. De hecho, él es uno de los grandes promotores de la democratización y la instauración de una nueva república italiana y apoya la nueva constitución de 1946, ¿no? Él es uno de los constitucionalistas. Y junto con la coalición que él empieza a liderar, va a ser sucesivamente elegido para presidir el gobierno italiano por 8 periodos consecutivos, 1945 a 1953. Así que le va a tocar conducir al país para sacarlo de un periodo muy duro de la posguerra. Imagínense todas las zonas de devastación que tenía Italia después de la toma por el nazi-fascismo, después la liberación de los americanos. Bueno, era tierra arrasada, población empobrecida, casi no había fuentes de trabajo, refugiados por todos lados. Bueno, él es el que reconstruye, levanta al país, demostrando que sabe escuchar para conducir siempre con base en el diálogo. Hay muchos testimonios que afirman que él nunca habló partiendo de la ira y jamás mencionó a alguien que le hubiera hecho daño. Alcide demostrará siempre una total coherencia entre la fe y la vida, al punto de gobernar siendo él terciario franciscano, como el rey San Luis. A menudo habla de Dios también fuera de su casa, buscando tener el tacto de no enfrentarse por hacerlo. Leía y meditaba mucho, especialmente antes de las reuniones y antes de las decisiones difíciles. De Gasperi dijo una vez que si no tuviese el sentimiento de cumplir un deber cristiano y merecer la ayuda de Dios, no estaría en el puesto ni un día más. Es que él se consideró cristiano, luego europeo y después italiano. De hecho, él a nivel de toda Europa fue instrumental para empezar a sembrar las semillas de lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Que antes fue la Comunidad Europea, junto con el alemán Konrad Adenauer, un cristiano luterano, y Robert Schuman, un católico recientemente beatificado, que ya es beato, que había nacido en Luxemburgo. Entre los tres construyeron todo este sueño de la Europa unida. Fueron verdaderos estadistas que soñaron una Europa bajo la cohesión de raíces cristianas. Después de algunas décadas durante las que se fue forjando esta iniciativa, la realidad demostró que era el mejor camino para asegurar una paz y desarrollo perdurable que beneficiara a la gran mayoría de la población, y entre ellos a todos los estratos sociales. Una de las frases más conocidas que aún hoy resuenan de De Gasperi cuando vienen los periodos de elecciones, ¿no? Él decía, un político mira las próximas elecciones, un estadista mira la próxima generación. Pero Alcide no llegará a ver en vida todos los frutos de su desempeño por esta unión continental. Ya debilitado y alejado de la política en sus últimos años, confía a sus seres queridos. Dios te da una tarea y cuando ya te crees indispensable, te llama diciendo que ya has hecho lo suficiente. Qué conciencia, ¿no? De cuando uno tiene una misión y cuando ya tiene que hacer un paso al costado porque ya no es el momento y bueno, Dios ya te quiere para otra cosa o para llevarte junto a Él. Y entonces, viendo cercana ya su partida, le escribe una muy sentida carta a su esposa, a su familia. Le dice, querida Francesca, muero con la conciencia de haber peleado la buena batalla y en la certeza de que un día triunfarán nuestros ideales. Francesca, siempre estaré cerca de ti en espíritu y te ayudaré velando con el Señor Jesús, mi suprema y última esperanza. Te llevo para siempre en el abrazo indisoluble de nuestras esperanzas mortales. Fallece él en 1954 pronunciando el nombre de Jesús, 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 sin muchos bienes, pero admirado por propios y por rivales, y en fama de santidad.
El féretro fue saludado por una muchedumbre en sentido de duelo en cada ciudad por donde pasó. Su vida ejemplar llevó el primer ministro Giulio Andreotti, claramente turbado tras su muerte, a decir: ha muerto como un santo, ha sido un buen cristiano y un gran hombre. Su esposa Francesca llegó a vivir hasta los 104 años. Así es, Alcide realmente fue un pionero que echó a rodar una visión del bien común, ¿no? Y hoy es claramente considerado uno de los padres, tanto de la República Italiana actual como de la Unión Europea. Lo podemos recordar como él mismo quiso ser recordado. Él decía: hay hombres de rapiña, hombres de poder y hombres de fe. Yo quisiera ser recordado entre estos últimos, hombre de fe, ¿no? Y bueno, y un sucesor de él, que fue otro demócrata cristiano, Aldo Moro, también hoy es siervo de Dios, fue primer ministro de Italia, se formó con toda la corriente de Gasperi, y en el 80, quizás saben o han visto alguna película, él fue secuestrado y asesinado por una brigada anarquista. Así que podemos recordarlos a ambos hoy en día, ambos políticos muy comprometidos, muy cristianos. Y justamente por ese lado queríamos proponer hoy la consigna, ¿no, Vero? De cómo logramos conciliar nuestra vocación profesional con nuestra vocación conyugal y cristiana. Qué buena pregunta, Leo y Pao, ¿no? ¿Cómo hacemos para amalgamar estas dos vocaciones y estos dos caminos en uno solo, porque no estamos divididos, escindidos, sino hay que ver cómo vamos hacia un mismo camino dentro del Espíritu de Dios. Buenísimo. ¿Con qué parte se habrá quedado de la historia la gente? Verónica dice: me gusta mucho este micro de los martes. Demuestran que sí es posible ser santos, serlo de a dos. ¿Cuántos matrimonios santos que han existido y seguramente hoy también existen? No debe ser nada sencillo, imagino, pero con Dios todo se puede. Felicito a este matrimonio que estudia, prepara y luego nos traen este resumen maravilloso de tantas historias hermosas, de fe, de entrega y también de amor, nos dice Vero desde este mensaje tan bonito para ustedes, chicos. Así que, bueno, muchísimas ya vienen, ¿no? Esperándolos los martes, muy entusiasmada la comunidad Radio María con este encuentro de cada semana. Pero, bueno, siguen llegando mensajes en relación también al ciclo en general. Porque, por ejemplo, Fernando nos dice: gracias por difundir la historia de Alcides. Soy desde hace años un permanente difusor por las redes de la democracia cristiana y de la tarea que llevaron adelante Alcides de Gasperi en Italia y la del francés también demócrata cristiano Jacques Maritain, Partido del Centro, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Acá en el gobierno de Angela Merkel ha sido un ejemplo y de que debemos dejar de ser péndulo de derecha a izquierda y viceversa. Fernando de San Antonio de Arredondo, quienes les agradece la difusión de esta historia. Muchísimas gracias, dice Ariel, por la difusión de estas historias que desconocía por completo, al igual que muchos de nosotros. Ariel, no te preocupes. Realmente, estos caminos de santidad matrimonial, así se llama el material que Leo y Pau han escrito, no lo han escrito de un día para otro, han sido un trabajo de muchísima investigación, nos sorprenden por la cantidad de matrimonios cuyas virtudes heroicas van más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos de los matrimonios conocidos y con prensa, hay muchos, ¿no? Lucila de Tucumán dice: qué hermoso este programa, Vero, de santidad de los matrimonios y familia. Hoy por hoy todo lo que estamos viviendo me trae a reflexión que siempre hay que estar con los pies en la tierra y la mirada al cielo, sobre todo, dice Lucy, cuando hay personas de este corazón que se meten en política. Ojalá que haya muchas más, ¿no, Lucy? Con estas características de la historia primera. Así que muchas gracias a Lucy. Diana dice: me quedé con esta frase de la primera historia, no solamente para la vida familiar, sino también personal. Buscar siempre la presencia del Señor. Contar que De Gasperi ha sido un político sumamente respetado y admirado por propios y por sus rivales, ¿no? Y es muy común cuando hemos mencionado esta historia en el último par de años, siempre sale alguien que me dice:
especialmente descendientes de italianos, que dice, sí, mi papá siempre me hablaba, mi abuelo lo admiraba muchísimo, cuando se vino de Italia, o sea, una figura realmente sumamente respetada por justamente cómo él podía conciliar su vida espiritual con su obligación conyugal. Y ahí mencionaba un oyente a Jacques Maritain, que también fue un filósofo muy influyente, un poco anterior la época. La historia es muy linda, con su esposa rusa, si no me equivoco, Raísa, que ellos se convierten juntos cuando son estudiantes, tienen una profunda crisis y después descubren la fe verdadera y se empiezan a convertir gente a su alrededor. Bueno, él escribe muchísimo y tuvo varias etapas. Lo que sucede es que, bueno, oficialmente no les han abierto la causa de beatificación hasta el momento, así que por eso es que no están, bueno, incluidos entre estas historias, pero muchos de los que han escrito algo sobre parejas laicas ejemplares han incluido también la historia de Jacques Maritain, y bueno, quizás en algún momento se abra el proceso de beatificación. Sí, a mí así como una de las oyentes se quedó con una frase, a mí me encanta primero cristianos, ¿no? Primero cristianos, después primero cristianos siempre, o sea, con Cristo todo, ¿no? Y después el tema de cómo nuestra profesión, ¿no? Acá en el caso del político y también en el segundo caso, cómo se dio todo pero cómo nuestra profesión nos puede servir tanto como instrumento para ayudar a otros a la vez de que para santificarnos, ¿no es cierto? A veces, bueno, uno está haciendo lo que le gusta o no, pero en lo que estamos haciendo, ¿cómo lo podemos dar todo para? Por eso también la pregunta era, bueno, somos primero cristianos, somos matrimonio, pero también en nuestras profesiones, ¿cómo lo podemos dar todo para la construcción del reino, ¿no? Y para nuestra santidad y para la ayuda del prójimo. Eso, pensarnos en esa situación, ¿Leo? ¿Qué estoy haciendo y qué puedo dar? Bueno. Sí, tal cual. E incluso, bueno, todas las herramientas que nos presenta De Gasperi como político, ¿no? Para nuestros legisladores, donde muchas veces en algunos debates se escucha de que no, yo soy católico, pero tengo que legislar para todos, tengo que pensar para todos, tengo que ser amplio, ¿no? Y con eso se justifica, o sea, todo tipo de barbaridades a la hora de votar. En cambio, De Gasperi lo tenía muy claro, ¿no? Yo soy primero cristiano, después europeo y después italiano. Y esas cosas muchas veces se invierten, ¿no? Y él era un ejemplo en todo, incluso con este tema de que los políticos se la pasan votando de acuerdo a la próxima elección, lo que siempre vemos. En cambio, él tenía en la cabeza, era un estadista, él pensaba para el largo plazo y justamente lo que creó fue esto, una Europa, los fundamentos de la Europa para el largo plazo, para décadas, que ahora, bueno, cuando se está justamente apartando cada vez más de su raíz cristiana, vemos todo lo que está pasando con Europa, ¿no? Cómo tambalea la cultura. Así que todas estas son enseñanzas que podemos tomar de Gasperi. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes con más de estas historias. Chicos, un beso y un abrazo grande para ustedes. Bueno, gracias, Vero, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Pau y Leo con nosotros. Nos encontramos nosotros mañana, ¿eh? Mañana seguimos.